Ellos, Elefantes, tocaron y recogieron un premio en la gran noche de la música aragonesa. Carmen París, Las Novias o Pecker también subieron a ese escenario a recoger sus galardones. Enseguida recordamos los mejores momentos de la gala. Pecker fue el triunfador de la noche de la música aragonesa. El Teatro Principal en Zaragoza acogió una gala que reunió a lo mejor del panorama musical de la comunidad. Artistas acostumbrados a los escenarios y que ayer ocuparon el patio de butacas. Por conciertos como este, Pecker se hizo anoche con el premio al mejor directo y al que hay que sumar el de mejor videoclip. Muchísimas gracias a todos los que habéis pensado que merecíamos este premio. Un videoclip hecho con un móvil que pensábamos que iría solo a internet y ha acabado en televisión. Está claro que las buenas ideas pueden también con la falta de medios. Cuti ganó en su única nominación, Mejor Cantante Solista. Como mejor grupo, Tachenko, que el pasado año sacó a la venta su LP El amor y las mayorías. La conclusión que saco yo de una gala como hoy es que tenemos que juntarnos todos con la gente que queremos para hacer cosas que, aunque sea en pequeña o gran medida, cambien el mundo, o por lo menos cambien el nuestro. Por el escenario del Principal pasaron artistas como Carmen París, que se alzó con el premio al mejor álbum. Ana Muñoz, premio a la mayor proyección, actuó junto a los catalanes Elefantes, premio global de la música aragonesa y que regresan a los escenarios después de 8 años. Yo creo que es un premio que demuestra el cariño que nos tienen aquí, que le tienen al grupo y bueno, es mutuo. La verdad es que para nosotros Zaragoza es un lugar muy especial, que queremos mucho y estamos muy contentos. El compositor Antón García Abril también fue premiado por toda su trayectoria.